Buenos días. Tal como menciona Nico, seguimos estudiando la carta de Filemón. Cuando esta reflexión le tocaba al ruso, o una de estas reflexiones le tocaba al ruso, pero bueno, tuvo que viajar. Sería lindo que cuando vuelva nos cuente su experiencia con la carta de Filemón, porque es un testimonio hermoso el que él tiene en relación a esta carta. Cuando me dijo a mí, le digo, bueno, la verdad que yo pienso que se necesita un tiempo para estudiar una reflexión o una porción, y no tenía tanto tiempo, y le digo, pero Filemón sí, porque yo Filemón ya lo estudié, ya lo preparé para una reunión de mujeres, siento que tengo el contexto. Y cuando me puse a ver y a estudiar para esta reflexión, dije, la verdad que el mensaje de la palabra es infinito. Siempre tiene algo nuevo para decirnos, cosas que yo he estudiado para poder pensar esto, no tenía idea. No tenía idea qué significaba el nombre Onésimo, no tenía idea el camino que había recorrido. Bueno, un montón de circunstancias, no tenía idea cómo era el sistema de esclavitud en el Imperio Romano, un montón de situaciones que hacen el contexto de esta carta y que nos ayudan a ver otras cosas que son importantes. Una pequeña síntesis por si alguno no estuvo los domingos anteriores. Pablo, el apóstol, en uno de sus viajes, conoce a Filemón y le presenta a Cristo. Filemón vive en Colosas y es líder de esa iglesia, que funcionaba en su casa, según lo que relata la historia. Onésimo era esclavo de Filemón y por algún motivo que no se conoce con certeza, huye, causándole un daño, probablemente patrimonial y más, ¿no? Porque lo debilita frente a la iglesia, lo debilita frente a la sociedad. Filemón aparentemente era una persona importante en la ciudad. Llega hasta Roma y lo encuentra Pablo prisionero. Pablo le presenta a Cristo y luego de un tiempo Onésimo regresa a Filemón con esta carta, que es la que estamos estudiando, que es la que Pablo intercede a su favor. Hoy nos toca reflexionar sobre, el tercer encuentro es específicamente sobre los versículos 15 al 17. Ustedes saben que yo nunca soy tan específica, pero vamos a leer estos versículos para que tengamos en cuenta cuál es la porción de hoy. Nueva versión internacional. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Antes de abordar específicamente esta porción, yo recuerdo que el primer encuentro, cuando Marcelo nos estaba dando el contexto de la carta, Susi le pregunta, bueno, pero ¿cuál es el conflicto? Y entonces Marcelo, claro, no se puede adelantar porque el conflicto recién aparece en el versículo 10, de donde dice, Pablo, le digo, te pido que le muestres tu bondad a Onésimo. Y se aclara la pretensión de Pablo recién en el versículo que estamos viendo hoy, en el 17. Si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Lo primero que me llamó la atención cuando empecé a releer esta carta es el versículo 6, que en Nueva Traducción Viviente dice, pido a Dios, escuchemos con atención, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Reina Valera dice, para que la participación
de tu fe sea eficaz. La vida de fe se trata de una práctica permanente. Es un proceso donde vamos comprendiendo y viviendo todo lo bueno que tenemos en Cristo. Comprender y vivir. Y pensé, esta es una carta, yo siempre la había visto desde la perspectiva de Onésimo. Y digo, esta es una carta con una oportunidad para Filemón. Es una oportunidad para que él viva y ponga en práctica lo que confiesa creer. Y Pablo le dice, yo sigo oyendo, en el 5, de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por el pueblo. Tu bondad es palparia, todo el mundo la siente, incluso ha reanimado el corazón de muchos. Entonces le dice, por todo eso que tenés en Cristo, te pido que recibas a Onésimo. La carta va directo a la fe de Filemón. Y lo va guiando Pablo. Es un relato maravilloso porque recién en el 17 le pide, pero antes lo va guiando y dejando en claro que la fe es el único camino para superar un conflicto. Le pide que esa fe que había oído él de él y que sabía que la tenía, se transforme a través del Espíritu de Dios una vez más en acto. Y que todo ese amor con el cual Cristo había llenado su corazón, ahora se extienda a un otro. Y había muchos testimonios, dicen los primeros capítulos que había muchos testimonios de todo lo que había dado Filemón en su vida en relación a sus hermanos. Pero claro, ahora le pedía que lo haga por alguien que lo había ofendido, que lo había avergonzado, que lo había defraudado, probablemente que le había robado, ¿no? Entonces la cosa cambia. Ya no es cualquier prójimo, ya no es un prójimo en abstracto, ya no es un prójimo con el cual sentimos empatía, con el cual comparto una afinidad, ¿no? Ahora se trata de perdonar a alguien que lo había humillado públicamente y que vivía con su familia. Entonces esto es un conflicto que se da en la vida cotidiana. Tiene que ver con los vínculos cercanos, con las personas con quien trabajamos, con las personas con quien trabaja para nosotros, con las personas con quien nos relacionamos como familia. Es un momento en que tu fe tiene que ser eficaz. Le dice, es un momento que seas capaz, Filemón, de ver que ese Cristo que vive en vos impacta todas las decisiones de tu vida, todos tus vínculos, y lo ayuda a reflexionar, lo sigue ayudando a reflexionar, y le dice, ojo, ya no es el mismo Onésimo que te defraudó. El 16 dice puntualmente, ya no es un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Te pido que lo recibas. Te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Te pido que lo recibas como un miembro de tu familia. De alguna manera le está pidiendo a Filemón que lo considere de manera diferente. ¿Qué había sucedido para esto? Pablo en el versículo 10 lo anticipa. Yo le anuncié la buena noticia y ahora él es un hermano muy querido y es miembro de la familia de Cristo. Esto es lo primero que Dios hace con cada uno de nosotros. En uno de los comentarios había como un cuadro comparativo y que decía, esta nueva identidad es lo nuevo que nos aporta el Señor, una de las cosas. Y dice, antes un esclavo, hoy un hermano, antes en la carne, hoy
en el Señor, antes separado, hoy incluido, antes inútil, hoy útil, antes solo y despreciado, hoy perteneciente a una familia, antes un servidor de la mesa de Filemón, hoy un invitado a compartir la mesa. Pero claro, esta restauración espiritual se va poniendo en evidencia con el tiempo. No había pasado tanto tiempo. Y Onésimo seguía siendo propiedad de Filemón. Y Onésimo seguía siendo el que había huido y el que Filemón buscaba y el que había agraviado a toda su familia. Entonces Pablo le recuerda, hay una nueva condición que lo cambia todo. Había nacido de nuevo. Eso es lo primero que Jesús hace con nosotros. Nos da una nueva posición, la posición de hijo, de hermano. Transforma toda nuestra manera de ver la vida. Y ustedes piensan en la vida de Pablo, romano, intelectual, perseguidor de los cristianos, que ahora se está refiriendo a Onésimo como un amado hijo espiritual. Y está compartiendo su vida desde sus entrañas con un gentil, con un delincuente, con un esclavo. El Señor cambia totalmente nuestra perspectiva de vida. Transforma nuestra actitud, nuestra capacidad de servicio. Lo que antes era inútil, hoy es útil. Es útil para Pablo y será útil para Filemón. Transforma todas nuestras relaciones. Te lo voy a volver a enviar, le dice Pablo. Pero me hubiera gustado quedarme con él, porque me es muy útil en el trabajo. Pero te lo envío para que tengas la posibilidad de recibirlo, como si me recibieras a mí. Onésimo, y esto no es menor, vuelve por su propia voluntad, porque esta nueva identidad le había permitido reconocer todo lo que había que restaurar. Con esta nueva naturaleza, este nuevo nacimiento, le pedía que regrese. Y a Filemón, considéralo de manera diferente. Trátalo como a un hermano. Yo pensaba, ¿qué es tratar como un hermano? Quizás tiene que ver con considerarlo mayor que a uno mismo, quizás tiene que ver con dialogar, quizás tiene que ver con escuchar, con perdonar, con hacerlo parte, con compartir la mesa, con abrazar sus debilidades. Esta carta afirma algo importante, ya no es de esclavo, es hermano, es familia. Esa es la identidad que nos une. ¿Ustedes se acuerdan en el chat de la iglesia cuando Rodrigo pone en oración a un hermano pidiendo por la salud de su hija que estaba gravemente enferma? Entonces José le pregunta, ¿pero quién es el que pide? Y Rodrigo contesta, es un hermano en la fe que pide por su hija. Esa es la condición que nos une. También esto creo que nos obliga a pensar que muchas veces caemos en la tentación de seguir mirando el pecado del otro, la falta del otro, y nos perdemos la oportunidad de perdonar y de ser perdonados, porque nos anclamos en la vieja condición y nos perdemos la oportunidad que Cristo nos muestre lo que Él ve y que con ello transforme nuestra mente y nuestro corazón para resolver todas las cuestiones de la vida, incluso los conflictos entre hermanos. El cristianismo no solo cambia las creencias, sino también cambia el modo en que nosotros nos relacionamos con los otros. John MacArthur dice una frase preciosa: Cristo es la fuerza
transformadora, más efectiva en el corazón del hombre que el mundo haya conocido. Y lo abstracto se vuelve real y la fe se vuelve un acto. Y ustedes me pueden decir lo que yo pensé siempre, pero sigue siendo esclavo. Cristo transformó mi vida y yo sigo con los mismos problemas. Otros, los mismos, con los mismos dolores, sufriendo de las mismas injusticias. Claro, las esquirlas del pasado permanecen. Las consecuencias de mis malas decisiones no se borran de un plumazo. En muchos casos hay cosas que restaurar y probablemente eso tenga que ver con pedir perdón y con perdonar. Esta carta nos muestra un camino hacia la restauración. Esta narrativa nos ofrece un posible camino. A Onésimo le dice, Cristo transformó tu perspectiva de vida, tu condición. También va a restaurar tu pasado, pero para eso necesitas pedir perdón. En esta nueva identidad donde Onésimo toma conciencia de su pecado, tiene la necesidad de restaurar esa relación que estaba rota. Por eso vuelve voluntariamente. Y yo pienso, debe haber tenido muchísimo miedo. Miedo a morir, miedo a ser capturado por los cazadores de esclavos, miedo a la indiferencia de Filemón. Ese regreso debe haber sido muy difícil para él. Nosotros llegamos a Cristo con muchas heridas, con muchos miedos, con un pasado repleto de malas decisiones. Y Cristo puede transformarlo todo. Y mientras tanto, tenemos sus promesas. El Salmo 147 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Seguramente Onésimo regresaba con muchas heridas y también con el corazón lleno de promesas. Dios ya lo había perdonado. Pablo estaba seguro que Filemón lo iba a perdonar. Hay heridas del pasado que generan mucho rencor, mucho resentimiento. Hay relaciones del pasado que generan mucha amargura. Todos necesitamos transitar ese camino hacia el perdón. Muchas veces nos toca ser Onésimo, muchas veces nos toca ser Filemón. Pablo nos dice podemos, y va a ser en el encuentro siguiente donde profundicemos más. Simplemente digo podemos porque Cristo nos perdonó primero. Colosenses dicen perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, anímense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión que ustedes tienen. Si Dios lo hizo por nosotros, ¿cómo vamos a vivir en amargura y en rencor hacia otros? Si Dios entregó su Hijo para reconciliarnos y hacer todo nuevo. Esta carta nos ayuda a recuperar esa memoria. Y a veces el resentimiento y la bronca nos borra de la memoria todo lo que Dios nos perdonó. ¿Cuál es el modo que elige Pablo? El gringo nos habló de esto, del liderazgo de Pablo, y nos recordó que en el momento en que le hace el pedido, él silencia por un tiempo su autoridad apostólica y decide usar otras credenciales. Te lo pido como un favor, que tu decisión sea por amor. Podía ordenártelo, porque además el perdón no es una opción, pero te lo pido como un favor. Y eso habilita, como dijo el gringo,
un precioso espacio de libertad. Sabía, amiga, que ibas a leer mi mente. Un espacio de libertad que Pablo le ofreció siempre a los suyos. En Corintios, en medio, era otra problemática, en medio que lo estaba retando en 2 Corintios 1:24, dice, esto no significa que queramos dominarte, a decirte cómo tenés que poner en práctica tu fe. Queremos trabajar junto a ustedes. Ese es el camino que está eligiendo Pablo. Filemón, no necesitas que yo te ordene, es desde tu fe. Busca desde tu fe, esa fe que proclamas, y Dios mismo, a través de su Espíritu, va a renovar tu mente y permitir discernir tu voluntad. Acá podríamos terminar y nos llevamos algunas cosas para pensar, pero no vamos a terminar, porque la narrativa de Pablo, y esto lo anticipó Marcelo, no se limita a contarnos sobre alguien que pide perdón y alguien que perdona solamente. No estamos siendo testigos de una historia de dos y uno que intercede por fuera. Porque como dijo Marcelo en este primer encuentro, hay toda una comunidad que envía y toda una comunidad que recibe. Hasta el 17 solo tenemos los nombres de quienes reciben, que son, y algunos de los que envían, que son los que identifica el primer versículo de la carta. Dice, yo, Pablo, junto a Timoteo, les escribo esta carta, ¿a quién? ¿A quién dice? A Filemón. A Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Pablo y Timoteo lo estaban ayudando a regresar. Y Onésimo, esa ayuda es tan perfecta. Onésimo no vuelve solo. Según lo que sabemos de Colosenses, Onésimo vuelve con Tíquico. Y yo pensaba en esa despedida, porque esto nos relata una historia de vida, no es un instante, una carta. Había gente que se abrazaba, había gente que lloraba, que se despedía, que era recibida por otro. Y yo me imagino porque no lo dice el relato, que Pablo le decía a Tíquico, cuídalo, protégelo, dale fuerzas, recordale que Cristo lo restauró. No permitas que el miedo lo haga dudar. Asegúrate que llegue a Filemón. Qué importante, hermanos, que son todos los que acompañan en el camino de la restauración. Y qué importante que es cuando esa intercesión es comprometida, es con intención, es completa, ayudando al otro a vivir de una manera diferente. Y por otro lado, la comunidad que recibe. Filemón no estaba solo, formaba parte de una comunidad. Imagino que esa carta fue leída en toda la iglesia, a pesar de que era un asunto que iba dirigido a él. Fue leído en toda la iglesia, donde se congregaba Filemón, que era su casa. Menciona a Arquipo, a la iglesia, a Apia, todos con roles diferentes, y me llama la atención que nombre a una mujer por su nombre propio, lo que permite inferir que ella tenía un rol muy importante en la iglesia. Este momento nos ilustra un momento de preocupación comunitaria. La casa en el Nuevo Testamento es un símbolo de comunidad donde aparecen nuevos vínculos, nuevas relaciones. ¿Se acuerdan que estudiamos en los Hechos de la sinagoga a la casa? Donde ya podemos participar nosotros, donde tenemos voz. Donde los vínculos
se dan en condiciones de igualdad. Había una familia espiritual que recibía. Leía un teólogo latinoamericano que dice: la iglesia en la casa, esa comunidad que se relaciona en lo cotidiano, es el espacio de resistencia frente a un mundo roto. Es el espacio que brinda refugio, que abraza, que desde el amor va achicando diferencias, cambiando miradas, derrumbando barreras. Somos ese espacio. El 15 dice: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora puedas tenerlo de regreso para siempre. Quizá todo esto fue una oportunidad para que la casa e iglesia repiense su rol en relación a las personas que regresan. Quizá en la gracia que une todo este relato, gracia y paz al principio, gracia y paz al final, dice Pablo, podemos encontrar la respuesta y ponerle un rostro a los que están en el camino, rogando a Dios que nos ayude a ser instrumentos suyos en el proceso de restauración. Esta carta tiene un final abierto. No sabemos lo que pasó. Pero eso nos obliga o nos ayuda o nos invita a tomar una posición. Si me toca el lugar de Onésimo, ¿hubiera regresado? Si mi posición fuera la de Filemón, ¿hubiera perdonado? Si fuera parte de una comunidad frente a este conflicto, ¿hubiera acompañado? Es importante que nos miremos a nosotros mismos. Y también es importante que nos miremos como comunidad. Demos gracias a Dios porque nos da una iglesia donde somos bienvenidos. Y demos gracias a Dios porque tenemos una familia. Y demos gracias a Dios porque tenemos una iglesia donde la sola condición de hermano nos iguala. Demos gracias a Dios porque nos cubre con su gracia y con su paz para resolver conflictos. Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios porque nuestra iglesia recibe a los que estamos rotos y a los que quieren regresar y a los que tienen miedo. Y a los que tienen vergüenza. Ricardo siempre me dice, él es más sensible que yo. Entonces, cuando hay un conflicto, y cuando se plantea un conflicto en el hilo, ay, dice, yo no quiero cambiarme de iglesia, no quiero irme a otro lado, estoy cansado. Y yo le digo, bueno, tampoco te hagas el bravo, porque no nos van a recibir. Todavía hay iglesias que no reciben al roto. Y eso no es nuestra iglesia. Demos gracias a Dios por eso.
Demos gracias a Dios porque nuestros líderes nos dan espacio de libertad para que el espíritu que tenemos todos obre y transforme nuestra mente para que voluntariamente podamos comprender y asumir el camino de regreso. Demos gracias a Dios porque es su perdón el que nos habilita a perdonar y a sanar. Demos gracias a Dios porque en ese camino de restauración, mientras las heridas se van sanando, Él y su iglesia nos sostienen con su amor y sus promesas. Que el Señor nos bendiga. Gracias, querida iglesia.